indudable, que la presencia inmediata de Dios está en este lugar. El Señor ponía estos días en mi corazón hacer este enfoque de culto, que cada familia se sentara en la capilla hoy, juntos y unidos, para adorar al Señor y compartir un consejo de la palabra de Dios que creo haber recibido de parte del Señor. No sé si dará tiempo a terminarlo todo, pero yo voy a intentar ministrar una palabrica del Señor hasta donde Dios quiera. Te decía al principio y te vuelvo a reiterar que el tesoro más hermoso, más grande y más valioso que tú tienes en la tierra después del Señor es tu casa y tu familia. Nada puede compararse como tener un hogar para Dios, hermanos. La palabra del Señor dice que el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, la mujer que el Señor te puso en el camino es una muestra de las bondades de Dios hacia tu persona. Y con tu esposo iden de lo mismo. En cuanto a tus hijos, la Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que el Señor te dejó. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Qué herencia más hermosa que nos ha dado el Señor con nuestra familia. Y créeme, hermanos míos, que si uno no es feliz con la familia que el Señor le dio, no será feliz con nada de lo que le pueda dar el mundo. La felicidad y la satisfacción uno la encuentra en casa. Libro de Nehemías, capítulo 4, versos 6 al 14, dice la palabra del Señor así. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Es muy importante eso. Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo los Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados porque ya los portillos comenzaban a estar cerrados, se encolerizaron mucho y se llenaron de ira, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Cambiémosle el nombre. Conspiraron todos para venir a atacar a nuestras casas y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos terminar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los destruyamos y hagamos cesar, terminar la obra. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, lo que yo te digo a ti hoy, a tu casa y tu familia, no temáis delante de vuestros enemigos. Acordaos del Señor grande y temible, atención, y pelead por vuestras casas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestros esposos y por vuestras casas. Amén a la palabra del Señor. Te pongo en contexto. Viene el pueblo de Israel de 70 años de cautiverio luego de que Jerusalén esté arrasada y destruida por los enemigos. Empiezan a construir el muro y dice la palabra del Señor que lo levantaron hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todavía quedaba muro por levantar, pero hubieron una serie de enemigos que hicieron una conspiración para detener la obra. Y esa conspiración temporalmente tuvo éxito. Consiguieron que el pueblo del Señor detuviera la obra y dejara el muro a la mitad. No terminaron de levantar el muro.
La oposición temporalmente tuvo éxito. Pero dice la palabra del Señor que Nehemías, para intentar seguir con el avance de la reparación del muro, dice, les puse por familias. Qué estrategia, hermanos. Qué hombre de Dios, qué visión más espiritual. Él pensó, si para reparar el muro pongo al padre junto al hijo y le doy una espada en la mano y un ladrillo en la otra, cuando vengan los enemigos, mientras no vengan, tendrán el ladrillo para seguir edificando. Pero cuando vengan se van a jugar la vida por la familia. Y puso las familias para reparar el muro. Y dice la Biblia que se terminó la obra. Miren, hermanos, en estos textos que hemos leído vemos varias cosas. En primer lugar, Israel edifica un muro. En segundo, la oposición de los enemigos a Israel para esa edificación. En tercer lugar, vemos la reacción de Israel a la oposición de los enemigos. Dice el texto, nos pusimos a orar. Porque cuando venga oposición a tu casa, lo mejor que puedes hacer es caer de rodillas y clamar al Señor. Y en cuarto lugar, la estrategia de Israel para seguir edificando el muro. Dice, los puse por familias. Oh, hermanos, cuánto me ha hablado el Señor estos días al leer este pasaje. Si cada uno de nosotros consiguiéramos hacer familias más fuertes, esa fortaleza se trasladaría a la iglesia. Porque ¿de qué se compone una iglesia si no es de familias? Una familia más espiritual en la casa hace que una iglesia sea más espiritual. Una familia más fuerte en casa hace una iglesia más fuerte. O te invito a que cojas en una mano la espada para pelear con los enemigos que quieren derribar el muro de tu casa y en otra mano que tengas el ladrillo para edificarla. ¿Cuántas familias de aquí se quieren unir a este desafío? Levanta tu mano y grita un amén para el Señor. Edifiquemos el muro de Jerusalén. Empiezo así. Tu familia, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. En definitiva, todo lo que compone la familia tan preciosa que el Señor te dio es tu pequeña Jerusalén. Y me envía el Señor esta tarde a decirte que la defiendas y que no dejes el muro a medias. Que no permitas que la oposición del enemigo, que los ataques de los enemigos, que las crisis emocionales que puedas estar sufriendo, te paralicen y te roben el ánimo para dejar de edificar tu casa hasta la mitad. Hoy me envía el Señor a decirte que el mismo Dios que comenzó en ti la buena obra, como decía Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren el verso 6 lo que dice. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué fácil es edificar una casa cuando hay ánimo para hacerlo. Pero el enemigo sabe que para detener el muro hay que quitarte el ánimo. Y lo he visto que muchos padres han perdido el ánimo de seguir clamando por su casa porque ven que ese hijo no tiene arreglo, que sigue estando torcido, que pasan los años y no cambia. Y esa madre en oración parece que ha perdido la fe de seguir orando y ha dejado su oración a medias. Hasta aquí llegó el muro de la oración. Lo voy a dejar a medias porque por más que oro, parece que no hallo respuesta. Pero hoy, mujer de Dios, te lanzo una palabra en el nombre del Señor. No pierdas la fe. Sigue clamando porque ese muro va a ser terminado. Hermanos, familias edificadas a medias, con el muro edificados a medias, es decir, creen que han terminado de hacer todo lo que podían hacer por su casa, pero mientras estamos en la tierra, debemos seguir poniendo ladrillos en nuestra familia. Ayúdame a predicar y dile a la persona que tienes a tu lado, todavía necesitas ladrillos para edificar tu casa. Matrimonios a medias, con el muro sin terminar. Este sermón es muy sencillo, es muy pastoral. No es un sermón para tirar vítores y alegrías, pero es necesario que lo escuches porque creo que es de Dios, que puede restaurar tu casa. Matrimonios edificados a medias. Miren, si has dejado de trabajar en tu matrimonio y seguir poniendo ladrillos para tener un matrimonio sólido, estable, espiritual,
que vele por su casa, déjame decirte que no pierdas la esperanza de que ese matrimonio se arregle, porque también he visto eso en muchos matrimonios. Aquí en diferentes iglesias que el Señor me ha permitido pastorear, he tenido que ministrar matrimonios que han perdido la esperanza porque ese matrimonio hace aguas y se culpan el uno al otro y parece ser que no tiene arreglo y que un año pasa y pasa otro año y han dejado de edificar el muro del matrimonio y está a medias. Pero hoy el Señor, padre de familia y mujer de familia, en esta tarde pone un ladrillo en tu mano y te dice: ánimo, sigue trabajando por ese matrimonio. Lo he visto matrimonios donde se respiran malos ambientes, donde hay falta de comprensión y donde crees que ese matrimonio ya no tiene mejoría. Pero el Señor me ha enviado a decirte que no pierdas la esperanza de que el Señor puede arreglar tu casa. Miren, hermanos, si el muro de tu matrimonio está edificado a medias, tu familia está siendo vulnerable, débil, frágil, y es un blanco perfecto para el enemigo, porque sí, lo voy a decir, un matrimonio que no anda bien produce mucha amargura en toda su casa. No hay nada, hermanos míos, que produzca más inseguridad, temor, y me atrevería a decir incluso traumas en unos niños o en unos hijos, que ver que un matrimonio en su casa no anda bien y no se llevan bien. Pero hay algo que produce seguridad en el corazón de un hijo. Es ver que sus padres, cuando tienen un problema, no se quejan, caen de rodillas para buscar a Dios. Eso es un ejemplo para los hijos. Pero Dios no hace las cosas a medias. Él quiere seguir edificando tu casa. Y he visto, hermanos míos, matrimonios dañados. Un matrimonio es compartir toda una vida juntos. Todo el trayecto de la vida juntos. Y en ese trayecto de vida, en ocasiones, hermanos míos, y a lo largo de los años, es inevitable que alguna vez uno nos hagamos daño al otro. Hay daños en el camino. Pero, hermanos míos, esos daños que bien pueden venir con una palabra, con una acción, con un silencio, con una indiferencia. Tengo que decirte que lo peor en un matrimonio no es hacernos daño. Lo peor es no aprender a perdonarnos. Pero mientras exista el perdón en una casa, hay arreglo para que se siga edificando el muro. Dejadme que os hable con libertad. El resentimiento por los daños pasados en un matrimonio deja el muro a medias. No se puede edificar una casa cuando hay resentimientos ocultos de daños pasados que todavía no se han perdonado. Y quiero aplicarte la palabra del Señor para que te sane. Si en algún momento te has dañado, si en algún momento habéis chocado, si en algún momento os habéis hecho una herida el uno al otro, tengo que decirte lo que dice la palabra del Señor. Dice San Pablo en Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, dice Pablo, ser buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Porque si uno no ejerce misericordia en su casa con aquellos con los cuales se hizo daño, ¿con quién merece la pena ejercerla si no son con aquellos que comparten toda una vida contigo? Dice el libro de Colosenses, soportaos unos a otros, sí, porque hay cosas en mí que son difíciles de soportar. Y hay cosas en otros que también son difíciles de aguantar, pero nos dice la Biblia, soportaos los unos a los otros. De eso se trata la familia, de aprender a soportarse y a perdonarse el uno al otro. Si alguno tuviera una queja contra el otro, dice Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué Pablo continuamente compara el perdón de Cristo con nosotros, con el perdón de nosotros a nuestras familias? Por la sencilla razón de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando la esposa ofende al esposo, él la perdona. Y si él perdona a la esposa, perdónela usted también. Y perdone usted los daños que recibe en el camino. Déjame que te diga una palabra con cariño. Nunca te pareces más a Jesús que cuando perdonas. Nunca. Porque la falta de perdón en un hogar crea indefectiblemente raíces de amargura.
Y qué malas son las raíces de amargura, tanto a tal extremo llegan las raíces de amargura que va a decir el autor de los Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en alguno alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella algunos sean contaminados. Las raíces de amargura, dice la Biblia, que estorban y que contaminan el hogar y la casa, y a todos los que están alrededor. Miren, ¿saben lo que significa la palabra raíz? La palabra raíz en el original griego es la palabra riza, significa fundamento oculto, aquello que alimenta lo que crece después. Es decir, una raíz de amargura es algo que está oculto en el corazón, que nadie sabe, pero que Dios ve, y que lo vas alimentando, esa amargura, y poco a poco va creciendo hasta que llega un momento que explota y estorba y contamina todo el hogar. Pero voy más lejos. La palabra amargura es la palabra griega picria y significa resentimiento acumulado. Ahí va. Un veneno que acumula en lo profundo del corazón y se propaga. Y cuando ese veneno de esas raíces de amargura por daños del pasado no se terminan de sanar, es como un veneno que se esparce por todo el hogar y que va pasando, hermanos, de padres a hijos. Pero nos ayude el Señor a que nuestras heridas sean sanadas y el perdón de Dios venga a nuestra casa. ¿Cuántos quieren esto? Levanta tu mano y grita un amén para Dios. Esas raíces de amargura estorban y contaminan. Y sí, hermanos míos, hombres con raíces de amargura, padres de familia con raíces de amargura, porque como he dicho antes, hijos que quizá le han salido torcidos y se sienten fracasados como padres. Se preguntan en lo más profundo de su corazón: ¿qué estaré haciendo mal para que mis hijos no hayan tomado ejemplo de mí y anden de una manera diferente? Y crecen con raíces de amargura. Padres de familia que tienen raíces de amargura ocultas porque se comparan con otros padres de familia que se han tenido éxito. Y dicen: mira qué bien le va a ese. Tiene un mejor coche, tiene una mejor casa, tiene una economía más estable, tiene unos hijos que andan bien, y a mí, ¿por qué me van las cosas tan mal? Y brota en tu corazón una raíz de amargura que te termina estorbando. Por eso se traslada al hogar, de tal manera que esos padres se vuelven fríos, distantes, siempre están enfadados, indiferentes a la familia. Eso es lo que produce en una casa una raíz de amargura. Pero la Biblia para esto también tiene solución. Dice el autor de los Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, estar contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. No se compare usted con otros. El hecho de que a unos le vaya mejor no significa que Dios no esté con usted. Dice mi Biblia: contentos con lo que tenéis ahora, sé feliz con lo que el Señor te dio. Sé feliz con lo que el Señor te dio. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pregunto, ¿hay alguien de aquí que este invierno, cuando llegue el frío, tenga una chaqueta para abrigarse? ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Tienes algo de comida en la nevera? ¿Tienes ropa en el armario? Si tienes sustento y abrigo, dice la Biblia, estate contento con esto. Agradece. Mujeres que también en su corazón pueden producirse raíces de amargura porque no se sienten valoradas. Sí, hermanos, y esto hay que hablarlo en las iglesias y hay que predicarlo a las familias, porque ser ama de casa también es un trabajo. Y un trabajo duro y una tarea difícil, tío Cacho. Yo cuando veo a mi mujer que tiene que cuidar de los niños, que tiene que lavar ropas y plancharlas, que tiene que cocinar y que a veces combina eso con un trabajo también, digo: Señor, si trabaja ella más que yo. Y el hecho de que a veces no se sientan valoradas, que nadie vea el esfuerzo que hacen, que ni el padre ni los hijos le den una muestra de cariño, de amor, agradeciendo todo eso que hace. Que alguna vez el marido le diga: no, hoy no cocinas, hoy te invito yo a comer, vamos, hasta donde tu bolsillo llegue. Si te la puedes llevar a un buen restaurante, mejor, o si no, a un Burger King, un kilo ahorro de 4 euros. Pero esto te lo doy como una muestra de cariño por todo el bien que traes a nuestra casa. Y cuando te haga unas lentejas con chorizo, no es malo que le digas: qué buenísimas que te han salido, aunque te hayan salido malas. Díselo, porque es la manera de mostrar que agradeces todo el esfuerzo que hace. La amargura contamina a la familia. Se pierde la comunicación en el hogar.
Ya no se habla con amor, sino con reproche. La amargura contamina el ambiente. El ambiente de la casa es un ambiente de tensión, de frialdad, de hostilidad. Y la amargura no se filtra a veces en palabras, se filtra en gestos, en miradas, en silencios, en indiferencias. Esa amargura pasa de padres a hijos y se repiten los hijos, los mismos patrones de conducta que los padres. Pero ¿cuántos quieren hoy sanidad? Levanta tu manica al Señor y grita un amén para Dios. Voy avanzando. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y dejaron el muro a medias. Porque cuando hay ánimo, hermanos míos, uno trabaja mejor. Cuando hay ánimo, uno pastorea mejor. Cuando hay ánimo, uno canta mejor. Cuando hay ánimo, uno desempeña la función mejor. Pero dice la Biblia que se levantó la oposición. Tobías, Sanballat, los árabes, se levantaron una serie de enemigos que lo que hicieron fue quitarle el ánimo al pueblo. Y por eso el muro se quedó a medias. Este es el trabajo del enemigo. El enemigo, hermanos míos, no le interesa tanto el muro que levantas, sino el ánimo que tienes para hacerlo. Y él sabe que si te paraliza el ánimo, te paraliza el muro. Pero hoy el Señor te dice, anímate, voy a terminar contigo. ¿Cuántas familias tienen el muro a medias porque han perdido el ánimo? Como decía, una petición que no llega, dejo de orar. Ves que tus hijos no cambian y tiras la toalla por ello. Trabajas duro para salir adelante y te salen las cosas al revés y pierdes el ánimo y dejas el muro a medias. Te ocurre como Elías. Elías, ya cansado, entró en una depresión y el desánimo le jugó tan mala pasada que le pidió la muerte a gritos al Señor. Y le dijo, basta, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Pero dice, un ángel le apareció, le dio una torta en el enebro y le dijo así, come y bebe porque largo camino te resta. Y esta es la palabra que el Señor también tiene para ti. Si estás desanimado porque ves que el muro está a medias y no tiene arreglo esa petición que estás pidiendo, hoy te dice el Señor, come y bebe porque largo camino te resta. No ha acabado el Señor contigo. Es como Pedro, te sientes como Pedro tan desanimado que salió una noche a pescar y no pescó absolutamente nada. Y dice la Biblia, estaba en la orilla remendando sus redes. Hay otra traducción bíblica que dice reparaba sus redes. Claro, las arreglaba porque las había usado, porque la digo de paso, solamente se rompen las redes que se utilizan. Si eres una red en la mano del Señor, lo más probable es que en el proceso te rompas. Pero no te preocupes, si te rompes por ser útil, tienes la garantía que en la orilla el gran pescador te vuelve a reparar. Reparaba las redes, las arreglaba porque se habían roto. Y pasa por allí Jesús por la orilla del lago de Genesaret y le dice, Pedro, ¿qué te parece si coges la barca, bogas mar adentro y vuelves a intentarlo? Y le dice Pedro, pero si llevo toda la noche intentando pescar y no he pescado ni un solo pez, ni uno solo. Eso eran palabras de fracaso, de desánimo, de alguien deprimido, de alguien que tira la toalla porque no quiere volver a intentarlo. Pero esta vez le dice el Señor, venga, boga mar adentro, que esta vez voy yo contigo en la barca. Saben, hermanos, aquellos que les gusta la pesca podrán coincidir conmigo. He hablado con pescadores que dicen que cuando uno va a pescar es muy importante que su sombra no se refleje en el mar. Porque si la sombra del pescador se refleja en el mar, los peces la divisan, la ven y salen huyendo. Es difícil pescar cuando la sombra se refleja. Cuando Pedro salió a pescar, salió él con su sombra, con sus recursos, con su saber profesional de pescador. Y como salió con su sombra, la barca se quedó vacía. Pero cuando Jesús le dijo, vuelve a intentarlo, le estaba diciendo, apártate de la sombra tú, Pedro, y déjame que yo suba a tu barca. Y cuando él se apartó y le dijo a Jesús, en tu palabra echaré la red, ahora no es la sombra de Pedro, ahora es la sombra de Jesús. Dice la Biblia, pescaron tantos peces que las barcas se hundían, las redes se rompían y tuvieron que llamar a las barcas de la orilla porque no podían comerse los peces ellos solos. Eso pasa en tu casa y en tu familia, en tu barca y en la mía, cuando tú te aparcas y dejas que Jesús actúe por ti. Pescas tanta bendición que no la puedes disfrutar tú solo. Tienes que llamar a otros para compartirla. No sé si tienes las redes rotas de tanto usarlas, pero hoy el Señor, lo mismo que pasó por Genesaret, pasa por este lado y te dice en la palabra de este siervo inútil, vuelve a intentar. Coge las redes, aunque estén rotas, sal a pescar, vuelve a orar, empieza a edificar el muro. Dice, se levantó un hombre llamado Sanballat.
No me va a dar tiempo, lo dejamos para otro día. Pero mirad, quiero pararme aquí. Se levantó un enemigo llamado Sanbalá. ¿Sabes lo que significa la palabra Sanbalá en hebreo? Enemigo disfrazado. ¿Te suena? Hay un texto en la Biblia que dice, hermanos míos, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sanbalá es el enemigo disfrazado. Y dice Pablo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay un enemigo invisible que tiene tu casa y tu familia que tú no ves, pero trabaja 24/7. Sí, 24 horas los 7 días de la semana. No descansa ni un día de la semana, ni un día del mes y ni un día del año, urdiendo planes para atacar tu casa, tu familia y destruir tu hogar. Pero esta tarde digo, el Señor reprenda a todos los demonios. Por más que se disfrace, lo tenemos identificado y tenemos armas. Vaya, si tenemos armas, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Coge las armas. Pelea por tu casa. Sí, hermanos, es necesario que identifiques a los enemigos disfrazados. ¿Recuerdas a Jesús cuando estaba en el huerto Getsemaní? Se acercó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, venid conmigo y acompañarme a orar. Pero dice que se quedan durmiendo y se va él a orar solo. Y según está orando, dice la Biblia que venía una turba de soldados romanos con Judas, el que le iba a entregar. Y se acerca Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, muchachos, despertad, que ya viene el que me entrega. Notar el tiempo del verbo que utiliza. No dice, ya ha venido el que me entrega. Dice, viene de camino. Es decir, vio el peligro antes de que viniera. ¿Por qué? Porque era el único que estaba despierto orando. Porque cuando estás despierto utilizando el arma de la oración, ves los peligros antes de que vengan a tu casa. Pero cuando estás dormido te sorprenden y ya no tienes capacidad de reacción. Esta tarde vengo a decirte, coge el arma de la oración. Mantente despierto por tu casa. Mantente despierto por tus hijos. Mantente despierto por tu familia y verás el peligro antes de que venga. A esto se une el apóstol Pedro y dice, sed sobrios y velad. ¿Qué es velar? Mantenerse despierto. Mantente despierto porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su trabajo. Es un león que quiere devorar tu casa, tu familia y la mía. Pero Pedro te dice, mantente despierto. Mantente despierto. No me va a dar tiempo a todo, pero mirad. Dice, se levantó Tobías. Vamos a dejarlo el nombre de Tobías. ¿Saben lo que significa? Significa en hebreo, el Señor es bueno. Tiene un nombre piadoso, pero las acciones van contra la obra de Dios. Esto habla de la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa, ser una cosa aquí y otra allí, es enemigo para la familia. Pero esto lo aparco. Dice, y se levantaron también los árabes, que fueron enemigos para que el muro se quedara a media. ¿Sabes quién son los árabes? Los árabes son descendientes de Ismael. Por eso hay una guerra ahora entre judíos y palestinos. Los palestinos son descendientes de Ismael por la vía de Agar, la sierva de Abraham. Es como cuando el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero viendo que la promesa tarda en llegar y el Señor no le da un hijo, pues le dice su esposa, oye, ¿por qué no hacemos un atajo? ¿Por qué no coges a la sierva Agar y tienes un hijo con ella a ver si la descendencia sigue creciendo? Y dice que tuvo un hijo con la sierva. Y por coger aquel atajo y por tomar aquella decisión fuera de la voluntad de Dios, se levantaron los árabes que descienden de Ismael, que se convirtieron en esta historia en los enemigos de las familias de Israel para que el muro se quedara a medias. Porque esto también se convierte en enemigo. Cuando tomas atajos, cuando tomas el camino más fácil en tu casa, cuando tus decisiones no las sometes a la oración y a la voluntad de Dios, las malas decisiones de hoy se pueden convertir en los enemigos del mañana. Dice, se levantaron los amonitas. ¿Saben quién eran los amonitas? Los amonitas eran descendientes de un hijo que tuvo de una relación ilícita, y lo dejo ahí. Tuvo una relación ilícita con una mujer y le nació un hijo que le pusieron de nombre Ben-Ammi, de donde vienen los amonitas. Es decir, cometió un pecado que no debía y ese pecado no resuelto y arrepentido le pasó factura a Israel. Se levantaron los amonitas porque los pequeños pecados, grandes o pequeños, no resueltos, que no se someten al arrepentimiento, son enemigos de la familia. Pero tengo una buena noticia, hijitos míos. No pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo.
Dice la Biblia, se encolerizaron mucho los enemigos. Atención, porque esto lo he leído muchas veces y no he caído en la cuenta. Dice, se encolerizaron porque los portillos ya estaban cerrados, tío Pedro. Los portillos no solamente edificaban el muro. Un portillo era una pequeña puerta y aberturas que habían en la muralla. Y los hebreos, por medio de las familias, decían, no solamente tenemos que edificar el muro, vamos a cerrar las pequeñas puertas y las pequeñas aberturas para que no se infiltre el enemigo. En otras palabras, el enemigo se llenó de ira y atacó con más fuerza porque los hebreos no solo levantaban un muro, cerraban las aberturas para que el enemigo no tuviera ningún lugar de acceso a Jerusalén. Y aquí me quiero detener solamente 30 segundos. No se trata solo de poner ladrillos para edificar tu casa. Se trata de no dejar ningún portillo, ninguna brecha, ninguna grieta y ninguna pequeña abertura por donde pueda entrar el enemigo para destruir la integridad moral de tu casa. Y aquí podríamos hablar tanto. ¿Y de qué aberturas me estás hablando, pastor? Miren, esto, en las manos de un hijo sin control, puede ser un pequeño portillo y una abertura que pueda destruir una familia. Pero es malo el teléfono, es malo las redes sociales, es malo Internet, pastor. No, un ladrillo no es bueno ni es malo. Todo depende de lo que se hace con él. Con un ladrillo se puede construir una casa para dar refugio a un pobre. Y con un ladrillo se lo puedes tirar a uno a la cabeza y mandarlo al hospital. El ladrillo ni es bueno ni es malo. Depende del uso que le des. Así son las redes sociales. Así es Internet. Así es la tecnología. ¿Cómo la usas? Y yo como padre tengo la responsabilidad moral de que mis hijos tengan un control por esa abertura llamado Internet, que es el mundo en una pantalla. ¿Y cuántas cientos de miles de información pasan a través de un teléfono, de una tablet o de un ordenador sin que yo filtre lo que ven o lo que hacen mis hijos? No permitas que esa abertura pueda entrar el enemigo a través de ella. Otra abertura más, amistades tóxicas. Sí, hermanos. Una amistad con la que te llevas bien, pero te lleva por mal camino. Quizás sea buena persona, pero los caminos por los que anda no se adaptan a los patrones bíblicos. Dice la Biblia, Lot era rico como su tío Abraham. ¿Por qué era rico Lot? Porque tenía una buena compañía. Porque uno se tiene que juntar con compañías que lo enriquezcan y no que lo empobrezcan. Mi padre me tiene acostumbrado y me suele decir, hijo, ajúntate con personas que sean mejores que tú. Porque las amistades tóxicas te pueden sacar, hermanos míos, de los planes del Señor. Voy a terminar porque es muy largo. Miren, dice Nehemías, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, y les dije, pelead por vuestras casas. Esta es la palabra que tengo para ti hoy. Pelea por tu casa. Pelea por tu familia. Dice, le di espadas, lanzas y arcos. Subo un poco ese piano, Hugo. Y esa melodía de ven a mi habitación me vendría ahora de lujo. Espadas, lanzas y arcos. No solamente le dio Nehemías ladrillos, le dio espadas para defenderla. No, me gustaría decirte que nunca vas a tener ataques a tu familia. Me gustaría decirte que el enemigo ya se ha cansado de seguir atacándote, pero te engañaría. Van a venir los ataques. La pregunta es, ¿tienes las armas suficientes para combatirlos? Porque tenerlas las tienes. El asunto es si las usas. Tienes el escudo de la fe, le crees a Dios. Tienes el yelmo de la salvación. Tienes la espada del Espíritu. Tienes el calzado del apresto del Evangelio. Tienes el hábito de la oración. ¿Practica usted el hábito de la oración, clamando a Dios en su casa como un muro de protección para que el enemigo no se filtre por aberturas y portillos? ¿O tienes las armas en el rincón y has dejado de utilizarlas? En una mano la espada, en la otra el radí. En una la espada, en la otra el ladrillo. Miren, déjeme que te diga una cosa. Te decía que el tesoro más grande que tienes es tu casa y tu familia, y no nos equivocamos en esto. Si yo no pastoreo mi casa, ¿qué hago aquí?
La primera iglesia que el Señor me dio para pastorear es mi familia. Y qué alegría me da cuando entro a la habitación y vi a mi Sarai con una libreta haciendo apuntes y una Biblia abierta que le regalé por su cumpleaños, terminando de leer el Evangelio de Juan. Hay cosas que no entendía ella cuando empezó a leer, y cuando empezó por Mateo, por el primer evangelio, y luego pasó a Marcos y a Lucas y a Juan, me dijo: papá, lo que no entiendo es por qué al Señor lo han matado 4 veces. Digo: no, hija, no es que murió 4 veces, es que cada evangelio narra la historia de Jesús desde una perspectiva diferente, pero ya le va cogiendo los hilos y ya va citando versículos y la veo buscar al Señor. Y habrá algo que se pueda pagar, hermanos míos, por eso. Es el momento de que valores lo que te rodea. Ha llegado el momento de decirle te quiero a la gente que le quieres. Déjame que te relate un poema de un hombre que leí hace tiempo. Y con esto termino. Miren, hubo un hombre llamado Gabriel García Márquez que se le dio el premio Nobel de la literatura por un libro que escribió, 100 años de soledad. Lo leí hace muchos años y me dejó impactado. Cuenta la historia que Gabriel García Márquez tenía una enfermedad terminal y cuando ya estaba en los últimos días de su vida, que le había dicho el doctor que se despidiera de la familia, todavía tenía un poco de fuerza, le temblaba la mano, estaba muy débil, pero a sus casi 80 años cogió pluma, cogió papel y escribió un poema que me anima a mí y te anima a ti a darle valor a la vida en cada instante que el Señor te permita vivir. Mira lo que dijo Gabriel García Márquez antes de morir. Dice: si por un instante, lo dice un hombre moribundo en el umbral de la muerte, dice, si por un instante Dios me regalara un trozo más de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cierro los ojos, pierdo 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. Y cómo disfrutaría de las cosas más sencillas de la vida. Dice Gabriel García Márquez en el umbral de la muerte: si Dios me obsequiara un trozo más de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol dejando descubriendo mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Regaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo más de vida. Lo dice alguien que era rico, que tenía premios Nobel de literatura, alguien famoso en todo el mundo, pero mira por las cosas que suspira. ¿Por qué cosas tan sencillas? Dice: no dejaría pasar ni un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer y a cada hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, ignorando que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Dice: he aprendido que los hombres y todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido, miren qué palabras, cuando un recién nacido aprieta por primera vez con su pequeño puño el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. ¿Y qué verdad es esa? He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Y dice el gran Gabo: siempre di lo que sientes
Y lo que piensas, si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, le dijo a su mujer, te abrazaría fuertemente y oraría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Y le dice a sus hijos, si esta supiera que fuera la última vez que os voy a ver salir por la puerta, os daría un abrazo, un beso y os llamaría de nuevo para daros más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír la voz de mi familia, grabaría cada una de sus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría, te quiero. Y no asumiría tontamente que lo sabes. Dice, siempre habrá un mañana y Dios quizá nos dé otra oportunidad. Pero por si acaso el hoy es lo único que nos queda, dice Gabo, quiero decirte que te quiero. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué? Escúchame. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces mostrar el amor, Juan Antonio? Mira, todo lo que soy yo, lo soy por la gracia del Señor. Con mis virtudes y con mis defectos. Pero si he podido pastorear y servir al Señor, es por una mujer que hay ahí, que nunca sube aquí, pero aunque se vea menos, gracias a ella estoy aquí. Y sí, lo puedo decir, si volviera aquel 8 de marzo del año 2005, en aquella cafetería de Villena, junto a la feria de Villena, te volvería a llegar. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto decirlo? Y si volviera el 21 de abril del año 2007, en aquella capilla de Villena que la decoraron preciosa para nosotros, en aquel altar te volvería a decir que sí. Porque todo lo que soy es gracias a que me ha aguantado mis virtudes y mis defectos. ¿Y por qué no, tío Pedro? ¿Por qué no decirle a la tía Katy que la quiere? ¿Y por qué no, tío Cacho? ¿Por qué no decirle a la tía Lolita que la quiere? ¿Y por qué no, Antonio, decirle a esta Triana guapa que la quieres? ¿Por qué no? ¿Y por qué no decirle a tus hijos lo muchos que los quieres y que los necesitas y no esperar a mañana? ¿Por qué? Me están grabando, ¿no? Estamos en directo, Mariloli. Hoy mi Sarai, al ver el cartel que se iba a predicar, se iba a conectar a TikTok. ¿Y por qué no decirle a mi hija, hija, no te cases nunca? Quédate siempre conmigo. Pero si decides casarte porque es un mandamiento de la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Busca un hombre que ame al Señor. Asegúrate de que ame a Jesús. Porque si ama a Jesús, sabrá cómo amarte a ti. Si además de ser cristiano es guapo, mejor. Y si tiene dinero, mucho mejor, seguramente podrá darte los caprichos que yo no he podido dar. Pero si no es guapo ni tiene dinero, por lo menos que sea honrado. Porque la honradez es el oro de los pobres. Y a mi hijo, ¿qué le podría decir a mi hijo Manuel, ese doble que tengo con 11 añicos que se parece tanto a mí? A mi Manuel le diría que voy a luchar con uñas y dientes para dejarle una casica, si es que puedo, un cochecito en la puerta, un empleo, un trabajo remunerado, y ojalá le pudiera dejar un par de miles de euros en la cuenta corriente. Pero lo voy a intentar, pero si no lo consigo, te prometo que en mi escritorio siempre encontrarás una Biblia. Vamos a pelear por nuestra casa. ¿Puedes cerrar tus ojos al Señor? Dale la manica al que tienes a tu lado. Suba ahora el piano, súbelo. Y los puse por familias. Y les di espadas, lanzas y arcos. Cierra tus ojicos. No dejes brechas abiertas.
No dejes aberturas. Pelea por tu casa. Si tienes el muro a medias, si hay algún área de tu vida que necesita ser reparada, restaurada, edificada, hoy el Señor sigue poniendo ladrillos en tu mano para que lo hagas. Es el momento de que le pidas al Señor que te ayude a sacar a tu familia hacia adelante. Es el momento de que le digas a Dios, Señor, me voy a enfocar en mi casa, en mi familia y en lo más importante, darle la prioridad al Señor. Puedes ponerte de pie solamente 30 segundos y en breve terminamos. Hugo, ven a mi habitación, ya terminamos. Dale la manica a tu esposa o la abrazas, a tus hijos. Y una última vez se lo vamos a decir al Señor. Ven a mi habitación. Levanta tus manos y dile al Señor, ven a mi habitación, Señor, ven a mi casa. Vamos a decírselo. Y habita en mi casa. Tú la llenas de amor, separa oscuridad, si habitas en mi casa. Ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habitas en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. ¡Aleluya! Si el Señor Jesús que está sutil algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. Ahora yo lo voy a limpiar. Todos. Ven a mi habitación. Toda la iglesia se lo dice. Y habitas en mi casa.